En esta segunda parte del viaje al universo de la linterna mágica vamos a centrarnos en los dos últimos periodos, en su institucionalización y en lo que hemos dado en llamar la época de esplendor, que serán las dos últimas décadas del siglo XIX, en las que la linterna mágica alcanza su mayor apogeo. En esta primera parte, la institucionalización de la linterna mágica como medio de comunicación abarca el periodo que iría desde 1840 hasta 1880, en el que los espacios públicos se convierten en estables, los espacios asociados a la linterna mágica, los lugares, los escenarios donde se daba, el linternista se convierte en un director de escena, los artefactos o los medios que se utilizaban se vuelven cada vez más sofisticados y los nuevos medios que van emergiendo en esta época son la fotografía, el estereoscopio, el plasinoscopio o, por ejemplo, el teatro óptico. Un público encantado sería una manera de definir el encantamiento que producía la linterna mágica en los nuevos espectadores que van llegando a ella en la mitad del siglo XIX. Sesiones donde ya, por supuesto, ha pasado la época de la fama de la linterna mágica, como linterna del terror, que algunos han llamado cuando hablaban de la fantasmagoría, para volver a ocupar todos los ámbitos sociales, tanto públicos como privados, ¿no? Precisamente estamos hablando de esa institucionalización cuando hablamos de cómo este medio de comunicación se convierte en un medio recreativo y formativo por igual y abarca todos los ámbitos sociales públicos y privados. Otra cita que quizás sea interesante y nos hable de esa evolución del medio de la linterna mágica es la de Parker, cuando dice: hay pocos instrumentos de naturaleza científica calculados para entretener e instruir mejor que la linterna mágica. Puede decirse que mientras otros instrumentos, como el microscopio o el telescopio, no atraen sino el ojo educado, los efectos de la linterna son de tal naturaleza que se pueden apreciar y aprender y entender, por un gran número de personas al mismo tiempo. Precisamente esta cita de Parker nos está hablando de cómo ha permeado la linterna mágica como medio de comunicación en todas las capas sociales y, por ejemplo, cómo además se ha vuelto cada vez un medio más espectacular. Esta proyección de la Plaza Madrileña de Quevedo, aparecida en la Historia de España de Meléndez Pidal, de Espasacalpe, nos habla de una sesión de linterna mágica producida en Madrid y de esa espectacularidad de la proyección en la calle, sobre grandes telones y con imágenes en grandes dimensiones, ¿no? O también nos habla de un espectáculo privado, como el que J. Cuevas, en su grabado de la linterna mágica, reflejaba en un grabado de la época, ¿no? Entre la instrucción y el entretenimiento, efectivamente, nos encontramos con un medio que se maneja entre esos dos ámbitos con igual pericia. Es un medio para entretener, es un medio para divertir, es un medio de ocio y de espectáculo, pero también es un medio donde los ensayos científicos, donde el carácter didáctico y divulgativo de la ciencia está siempre presente. Por lo tanto, nos encontramos con temas populares, como leyendas o fábulas, con relatos históricos, con obras clásicas y con obras de carácter de divulgación científica, como podría ser, por ejemplo, las imágenes que aparecen en la parte inferior de la pantalla, relacionadas con la astronomía. Desde luego, la astronomía es uno de los grandes temas que descubre el siglo XIX para los espectadores. Se acerca gracias al telescopio y se acerca también gracias a la linterna mágica que lo lleva en sus cristales. Pero hay otro tipo de motivos, otro tipo de sesiones, otro tipo de relatos que la linterna mágica también pone en primera línea, como pueden ser los cuadros disolventes, que no son más que vistas donde hay una transición de escenas con una continuidad lumínica. Se hacen de noche o de día las escenas, se producen fundidos encadenados que luego, por supuesto, el cine heredaría de una manera directa, ¿no? O los cromatoscopios, que serían una especie de caleidoscopios hipnópticos enormes que las crónicas de la época son muy divertidas al leerlas porque decían que tenían efectos hipnóticos sobre los espectadores, ¿no? ¿Cómo es el linternista? ¿Cómo ha evolucionado la figura del creador o del emisor de la linterna mágica? Pues pasa de ser un
un maestro de ceremonias, como ocurría con las fantasmagorías, a ser un director de escena. ¿Y esto qué supone? Pues muy sencilla. La cuestión es que sería una especie de organizador, un diseñador de todo lo que ocurre, todo el tipo de conductas o de sucesos o de elementos que aparecen en la escena, y por lo tanto coordina los recursos visuales y dramáticos de todos los participantes. Estamos hablando ya de unas sesiones complejas como las que muestra este grabado, donde, como vemos, hay una imagen de linterna mágica en el proscenio, y cómo el linternista aparece con su varita, mostrando las distintas secuencias de las imágenes del zodíaco, y donde un público, que en este caso es el público dentro de un teatro, va interviniendo o va apareciendo. Los artefactos y las placas que, por supuesto, utilizaban estas sesiones son cada vez más tecnificados y más a la vez estandarizados. Son equipos sofisticados, con unos contenidos que se van incorporando a estructuras formales de representación cada vez más complejas, con unos formatos cada vez más complejos, muy dinámicos. Por supuesto, la marca o el dinamismo de las imágenes siempre estuvo presente y cada vez se va haciendo más vertiginoso, y donde de alguna forma los espectadores tienen una serie de guías para seguir con sus procesos de atención y de procesamiento de la información. Los espectadores ya conocían la lógica del espectáculo de linterna mágica, y cada vez se les puede someter a una vuelta de tuerca más, donde los fabricantes o los linternistas, como si dijéramos, también pueden tener una serie de pautas para la producción, la distribución y la exhibición, gracias a que los espectadores tienen esas pautas de lectura de las propias sesiones. Por lo tanto, bueno, la incorporación de las sesiones de linterna mágica y la incorporación musical a esas sesiones de linterna mágica cada vez también se vuelve más compleja, y se diseñan partituras para las sesiones de linterna mágica, como por ejemplo las que aparecen en la imagen, y en este caso el motivo de la linterna mágica figura en innumerables partituras del siglo XIX, ¿no? El espectador de este tiempo es un espectador ante unos nuevos medios de comunicación de masas que emergieron, como todos sabemos, en la última parte del siglo XIX, y que sencillamente, bueno, estaban poniendo en crisis todos los modos de representación desde el Renacimiento, ¿no? Unos modos de representación, como bien sabéis, basados en la analogía, en la perspectiva, en la mímesis, ¿no? Por supuesto, la emergencia de un dispositivo como la fotografía y de los nuevos juguetes estroboscópicos, que hablan de esa animación de la imagen y de esa mímesis con respecto al movimiento que luego sería fotográfico, están transformando a ese espectador en un vértigo que también está asociado con los nuevos medios de comunicación, como el tren, con la segunda fase de la revolución industrial que se está dando en estos momentos. Bueno, esos fenómenos sociales que nunca hay que perder de vista cuando se habla de un medio de comunicación social. La última década es una década que transcurre, podríamos decir, entre el esplendor y la decadencia. Es una década llena de cambios, llena de expectativas, pero que va a ser truncada, como ocurre con muchos otros medios, por la emergencia de un medio que de alguna manera, bueno, excluye la supervivencia del anterior, ¿no? Lo estamos viviendo ahora en la actualidad con otros medios de comunicación con respecto al cine o la televisión, que están sacando de su nicho de negocio a esos medios. Pues ocurriría con la linterna mágica con la llegada del cine. Pero antes de que eso ocurriera, la linterna mágica siguió estando presente, como cuando se institucionaliza entre 1840 y 1880, en todos los ámbitos. Algunas imágenes nos retrotraen a esa época, imágenes llenas de encanto, ¿no? Esos salones llenos de personas, con un público mucho más participativo que el que luego hemos sido durante el siglo XX, y con un público reuniéndose en torno a las sesiones de linterna mágica en el ámbito doméstico, que cada vez más nos recuerdan, o que sobre todo nos llaman mucho la atención, que nos recuerdan mucho a las sesiones televisivas de la actualidad, ¿no? Para todos los públicos, porque efectivamente las sesiones siguen ahondando en esa institucionalización del medio, y cómo la industria provee de productos y servicios a dos sectores fundamentales, lo que sería el sector doméstico y aficionado o infantil, y lo que sería el sector profesional,
para instituciones orientados a instituciones como universidades y sociedades científicas, o espectáculos públicos en plazas y calles, como por ejemplo para todas aquellas empresas dedicadas a ofertar espectáculos públicos para las festividades de las ciudades y de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, ya está estructurado lo que será un poco la futura industria del audiovisual. Si tiramos un poco del hilo, está anticipándose con este modelo de negocio aficionado profesional lo que durante todo el siglo XX se vivirá con medios como la televisión, el cine o la radio, ¿no? Un mercado altamente sofisticado y competitivo que habla de este tipo de linternas mágicas, aparatos, como veis, muy complejos, con tres fuentes de luz que combinaban secuencias de imágenes muy complejas y que eran bueno, de un carácter tecnológico muy elaborado, ¿no? Un mercado altamente competitivo. Aunque no existen datos exhaustivos sobre cómo eran las empresas y cómo estaban organizadas las empresas asociadas a la linterna mágica, a la fabricación de linterna mágica y sus servicios y sus productos, sí hay algunos autores que han intentado hacer una especie de inventario. Por ejemplo, John Barnes habla de 112 fabricantes o comerciantes en las últimas 3 décadas del siglo XIX. En Francia, Laurent Manoni cita al menos a 20 empresas y destaca, por ejemplo, las de los hermanos Lapierre, que son muy conocidas y que, de hecho, ahora muchas de las placas o de las piezas que tenemos en la actualidad que se han conservado de aquella época pertenecen a este tipo de fábricas, o en Alemania fabricantes como Ernest Plan o Caret. Por lo tanto, bueno, obviamente estamos hablando de que el linternista de aquella época ya tendría que ser un linternista cada vez más profesionalizado, ¿no? Ya no estamos ante una familia, sino, como hemos visto antes, ante un grupo de personas que son una empresa donde el centro sería la linterna mágica o el prototipo, ¿no? ¿Qué ocurre con el linternista? Ya es capaz de crear estéticas propias, de poner al servicio de nuevos medios audiovisuales y, de hecho, es capaz de migrar. Muchos de los pioneros del cine habían sido linternistas. Estamos hablando de personalidades como Georges Méliès o Albert Smith, o el español Antonio Sagarmínaga, que tiene su colección depositada en la Filmoteca Española y que demuestra cómo, además de ser un pionero del cine español, fue un profesional de la proyección de linternas mágicas, ¿no? Los formatos y las técnicas de registro de esta época, cuando hablamos de placas de linterna mágica, pues son formatos cada vez, volvemos a repetir, cada vez más dinámicas, como pueden ser la rueda de la vida, el coleidoscopio, el cicloidotropo, que son formatos donde ya directamente podríamos decir que no son dinámicos, sino que son cinemáticos, porque efectivamente estamos ya ante imágenes en movimiento real o en movimiento miméticamente real, ¿no? Las técnicas de elaboración de las placas además han evolucionado muy rápidamente, y mientras que han sido artesanales hasta 1870, 1880, prácticamente pintadas a mano, a partir de este momento se destapan todas las técnicas relacionadas con la estampación, la calcomanía o la fotografía, y de alguna forma lo que hacen es relegar a un segundo plano, último plano, las técnicas pictóricas que obviamente no podían satisfacer las demandas de un mercado del que estamos hablando, y para hacernos una cifra más o menos exacta, de catálogos de 100.000 títulos de linterna mágica, o sea, de 100.000 placas de linterna mágica, y de miles de series que se podían reproducir con esos títulos. Por lo tanto, las empresas debían inevitablemente de proveer a un mercado cada vez más deseoso de recibir. El acompañamiento musical, por supuesto, fue cada vez más complejo y estaba asociado a modelos naturales que serían himnos, canciones, que tenían que ver con una forma de ver el espectáculo que hacía que el público participara. Mientras que se proyectaban las imágenes, se cantaban canciones, y el espectador obviamente era también un espectador ya muy evolucionado. No estamos hablando de un espectador entre la magia y la ciencia, como antes citábamos, sino un espectador que ya está anticipando todo lo que sería las audiencias de los medios de comunicación de masas, y donde la cronofotografía y la cinematografía ya están casi a punto de llegar. Precisamente quería dedicar estos últimos segundos de la presentación para sencillamente abrir ese debate que es necesario acerca de estos nuevos medios, como por ejemplo la linterna mágica,
y para dejar de verlos como un antecedente más del cine y ver cómo de alguna forma ellos son o están presentes en su, no solamente en su devenir histórico, sino en el devenir de todos los medios de comunicación, incluso los actuales. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre.